En octubre de 1944, el Blitz relámpago era aún una novedad. Aquí vemos al piloto Horst Götz preparándose para una misión de reconocimiento sobre objetivos aliados, mientras personal de tierra y curiosos se apiñan alrededor del morro transparente del avión. El AR-234 solo era vulnerable al ataque durante el despegue y aterrizaje. Y eso ya sucedió. Ambos, americanos y británicos, reivindicaron derribos del AR-234. La mayoría fueron ataques por sorpresa contra desprevenidos pilotos de la Luftwaffe que tan solo se dieron cuenta del peligro cuando ya era demasiado tarde. El plexiglas tenía algo más de medio centímetro de grosor y permitía a los pilotos una extraordinaria vista panorámica. Los primeros modelos carecían prácticamente de visibilidad hacia atrás. Más tarde, se les acopló un periscopio de visión trasera. Fue una innovación que ahorró muchos derribos. Los pilotos podían ahora evitar ataques sorpresa desde atrás, una experiencia invariablemente fatal. El periscopio fue una idea de Erich Sommer. Desarrollé el periscopio a partir del que tenían los tanques Panzer. Era bastante pesado, mejor para un tanque que para un avión. Pero la idea era que el piloto pudiera mirar a través del visor y ver qué había ahí detrás, por encima del horizonte. Saber qué pasaba afuera te daba la seguridad de que detrás de ti no había nadie. En tierra había también mucho trabajo para el personal de la Luftwaffe, siempre presionado y siempre corto de efectivos. A estas alturas, muy poco podían hacer ya para cambiar el curso de la guerra, aunque siempre intentaron mantener una apariencia de optimismo. La radio para comunicarse con los compañeros que están volando era el centro de actividad. Horst Götz, que aparece a la izquierda, era uno de los pilotos de élite de la Luftwaffe asignados a la AR-234. En estas imágenes tomadas por su compañero y buen amigo Erich Sommer, Horst y los otros ponen cara de despreocupación en una época de locura. A diferencia de los pilotos aliados, los hombres de la Luftwaffe no tenían un sistema de rotación. Volaban hasta morir o hasta ser derribados, y todos ellos sentían que ese día se acercaba a pasos agigantados. Con los aliados estrechando cada vez más el cerco, las tropas nazis ahora tenían que defender el suelo alemán por vez primera. La resistencia se hizo más sangrienta y más fanática. Las pérdidas de hombres y material estaban más allá de lo creíble. El Reich se estaba desintegrando en el torbellino creado por Hitler. Los bombardeos aliados arrasaron las ciudades, dejaron a la industria inoperante. La carnicería fue inaudita. Las misiones de bombardeo aliadas se concentraban sobre los recursos estratégicos alemanes que quedaban. Las refinerías de petróleo eran machacadas por enormes formaciones de bombarderos. Sabían que si destruían los suministros de carburante, la maquinaria de guerra del Reich caería a sus pies. Los alemanes trataron frenéticamente de trasladar las factorías bajo tierra, pero fue ya demasiado tarde. La destrucción fue total. Desde Ludwig al Lenneix, los Alpes, al sur, a los Alpes, no se podía cubrir con reconocimientos. Así que fui trasladado a Biblis con mi propio comando, un avión y todo el equipo de mantenimiento. Operaba desde un horrible aeródromo, en un área industrial encharcado con mucha niebla y muy mal tiempo. Tenías que ir a tientas entre el humo y la bruma, y operé desde allí toda la zona entre los Alpes y Holanda. Un vehículo oruga, el Kettenkrad, asignado a la unidad de Sommer, se utilizó en Biblis durante el invierno de 1944 para recuperar las unidades de cohete Rato. Sommer y su AR-234 soportaron intensas nevadas. La vida en el bosque era difícil, pero no insoportable. Aunque el frío era muy severo y a menudo hacía imposible volar, la camaradería era muy fuerte y la vida se vivía día a día.
El camión de comunicaciones, como todo lo demás en aquella pequeña base, estaba bien escondido. La pista en el bosque era simple, una amplia franja abierta entre los árboles. El solitario AR-234, para el cual se construyó toda la base, permanece cubierto con una funda a prueba de agua. Los aterrizajes y despegues desde esa posición eran peligrosos debido a lo corto de la pista, que no dejaba margen para fallos mecánicos o humanos. El cielo sobre ellos no siempre estaba tranquilo. Las estelas de los bombarderos aliados, de los cazas o las piruetas de los combates aéreos eran habituales sobre sus cabezas. Mientras tanto, el avión de Sommer permanecía camuflado, cubierto con sus fundas. En enero de 1945, la nieve empezó a derretirse y las operaciones en Biblis se reanudaron. En Italia se acabaron totalmente los reconocimientos y yo tuve que establecer un comando allí. La víspera de Navidad de 1944, el avión AR-234 de Sommer fue destruido en una incursión aérea. Lo reemplazaron inmediatamente. En febrero siguiente, un convoy de camiones de suministros fue alcanzado por aviones aliados en los bosques cercanos. Sommer y sus compañeros inspeccionaron el cruel resultado, impresionados por la total destrucción. A pesar de que el duro invierno de 1944 frenó el avance de los aliados, cuando la nieve empezó a fundirse, su implacable escalada de victorias continuó. En el norte de Italia se luchaba contra el barro y a veces se le vencía. Las dificultades parecían no acabar nunca. El alivio no existía y las privaciones eran a veces insufribles. En aquella batalla de desesperación, los propagandistas nazis continuaban vertiendo mentiras de esperanza. Pero para la mayoría, la esperanza se había perdido hacía mucho. Las misiones con los AR-234 continuaban. Como bombardero, atacó a los aliados en Remagen. La velocidad del relámpago Blitz hizo que fuera una de las pocas armas alemanas que podían operar con relativa impunidad. El que soportaba la mayor parte de la tarea de caza en una Luftwaffe cada vez más escasa era el Messerschmitt Me-262. Rápido y efectivo, el Schwalbe, golondrina, también resultó ser un difícil blanco para los pilotos aliados. Vulnerable solo durante los despegues y aterrizajes, el moderno caza a reacción alemán llegó sin embargo demasiado tarde. La infraestructura alemana se colapsó ante la embestida aliada. La versión de bombardero